Ayer pues les había mostrado todo esto de sucesiones y les dije que les iba a explicar cómo construir sucesiones, pues no sé, del 13 al 26, miren, del 13 al 23. Voy a explicarles el 18 para explicarles cómo se usa la aritmética, cómo se construiría A sub n. Entonces, miren, siempre queremos construir el término enésimo de esa sucesión. Primera, podemos fijarnos que en el denominador, este primer número sería 1 por 2. Este segundo número, 2 por 3. Miren este, 3 por 4, 4 por 5. Este abajo, 5 por 6. Por ahí vemos un comportamiento. Ahora, quiero que se fijen en otro detalle. Resten menos 1 menos 3, queda 2, ¿verdad? 1 menos 1, queda 2. 3 menos 1, queda 2. 5 menos 3, queda 2. ¿Vieron? Eso se hace a pura observación. No hay una regla ni nada. Lo que sí tiene regla es el comportamiento del numerador. Por ejemplo, en el numerador, nosotros partimos de el menos 3, luego la diferencia común que es 2 por n menos 1. Eso es el numerador. Esto sería n, comenzando en 1. Luego, en el denominador tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, n. Y luego, n más 1. Entonces, esto al final es 2n menos 5 entre n por n más 1. Comiencen a darle valores a esta expresión. Entonces, cuando vale 1, arriba me va a quedar 2 menos 5 es menos 3 y abajo 1 por 2, 2. Luego, cuando n vale 2, 2 por 2, 4 menos 5 es menos 1. 2 y 3 son 6. Luego en 3, 3 por 2, 6 menos 5, 1. Abajo, 3 por 4, 12. 4, 4 por 2, 8 menos 5, 3. Y abajo, 4 por 3, perdón, 4 por 5, 20. Y cuando vale 5, 5 por 2, 10. Menos 5, 5. Y abajo, 5 y 6, 30. Entonces, este sería el término enésimo de la sucesión. Pues nosotros cuando vemos un comportamiento que lleve el mismo espaciamiento o la misma diferencia, entonces usamos la fórmula, el primer término más la diferencia por n menos 1. Y de ahí el término del denominador de 2, 6, 12, 20, 30, lo saco a pura inspección, nada más. Cheque. O sea que se aplica esa fórmula. Sí. Ok.
¿Cómo quedaría la fórmula? Disculpe que ¿Cómo no la vi. dice? ¿Cómo quedaría la fórmula? Es que no comprendí muy bien. La fórmula del numerador. Sí, O o la sea, general. la general. La general es el primer término, ayer se lo dije, más la diferencia común por n menos 1. Esto me da el AN. Siempre es primer término más diferencia común por n menos 1. Cheque. Esto lo ven en el resumen que les mandé. Ahí está. Sucesiones aritméticas se llaman. Es la primera de la última parte del resumen que está hecho a mano. Cheque. Sí. Bueno, entonces eso por un lado. Vamos a revisar otro. Por ejemplo, por ejemplo, 22 va 2, 6, 10, 14, 18. Miren, ¿qué característica pueden ver? Aumenta 4 unidades, Ajá, empezando desde el 2. va 4, 4, 4, en todo va 4. Entonces, ¿cómo sería el término general? Sería 2 más la razón común, o la diferencia común que es 4, por N menos 1. n menos 1. Entonces, al final esto es 4n más 2. Esa es una forma de verlo. Pero, si notan, pasa lo siguiente. Tienen 2. No sería menos 2. ¿Ah? No Ah, sería cierto, menos Sí, 2. cierto, cierto. 4n menos 2. Menos 2. Sí. Hay otra forma, miren. Y me va a generar los mismos términos. Si se fijan, el primer término es 1 por 2. El segundo es 3 por 2. El siguiente, 5 por 2. Siguiente, 7 por 2. Y el siguiente, 9 por 2. ¿Lo ven? O sea que la n lo pueden poner como 2 y un impar. Va desde 1, 3, 5. Entonces pueden colocarlo como esto. Pero este es válida desde n0 en adelante. Y también me genera la misma serie, la misma sucesión. Si aquí factorizan, tienen el mismo impar porque tienen 2n menos 1, que es el impar que comienza en 1. Cheque. Yo todavía no entiendo dónde sale el 4. O sea, no me queda El muy 4. claro. El Sí. 4 es la diferencia común. 6 menos 2, 4. 10 menos 6, Ya, 4. sí. 14 Ya, menos ya me 10, acordé. 4. Ya me acordé. Listo. Entonces Gracias. ustedes lo que tienen que hacer es fijarse nada más. Por ejemplo, miren este otro. Este que tiene
Esta va de 1, 0, 1, 0, 1. Miren esa, por ejemplo. Va 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cómo logran esa? ¿Qué se les ocurre? Ese sería alternante o... ¿Mm? No sería ese alternante. Ah, podría aplicar el coseno de pi n, ¿no? El coseno de pi n le va a quedar 1 menos 1, 1 menos 1. Por ejemplo, si lo toman así, a su n como un coseno de n pi entre 2, pero hay un detalle. N, mejor le voy a colocar, en vez de solo n pi, así, coseno de n más 1 pi. No, me retracto, porque no me va a funcionar. No, sí me funcionaba. Planchero. Es coseno de n más 1 por pi sobre 2. Pero este tiene un pequeño defecto. Revisan los valores. Cuando vale 1, ¿qué le queda adentro? -1. Ajá. ¿Cómo lo arreglamos? Miren. Valor absoluto. Cheque. Entonces, cuando vale 1, le va a quedar 2, ¿verdad? Coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, pero valor absoluto 1. Cuando vale 2, le queda 0. 3 medios de pi, que es 0. Cuando vale 3, le queda 4 sobre 2 es 2. 2 pi, coseno de 2 pi, 1. Cuando vale 4, 5 pi medio, 0. ¿Cheque? Sí. Esa es una forma.
Otra forma sería a sub n igual a menos 1 a la n más 1 más 1 sobre 2. Miren en 1, cuando vale 1, ¿qué les queda? 1. 1. Cuando vale 2, 0. 3, 0. 1. 1. sí, vale 4, 0. Sí, 0. ¿Estamos bien? Y estas se sacan a pura inspección. Entonces, para armar sucesiones, prácticamente nosotros aprendemos a desarrollar eso a medida vemos ejemplos y cosas así. No crean que es algo tan complejo. Pero por lo general no se pide que usted construya sucesiones, ¿verdad? Y hay técnicas para construir, pero esas se las explico en ecuaciones diferenciales. Porque allá ocupo una técnica, pero esa la voy a explicar allá. Cheque. Cheque. Entonces, ahora me voy a interesar en calcular límites. Ahora quiero averiguar la convergencia o la divergencia. Voy a ir revisando y les voy a ir ayudando con algunos por acá. Entonces, el siguiente enunciado es: determine cuáles de las siguientes sucesiones convergen y cuáles divergen. Por ejemplo, les voy a dar con la 29 primero. Veintinueve es a n, 1 menos 2n, 1 más 2n. Entonces, aquí hay que ser un poquito algebraicos. Tenemos eso. Recuerden que para una sucesión, lo que nosotros hacemos es evaluar el límite cuando n va a infinito de la n. En este caso, vamos a factorizar numerador y denominador. Cuando podamos, esa técnica nos va a servir. Si factorizamos, me quedaría menos 2 más 1 entre n sobre 2 más 1 sobre n. En el infinito esto es 0 y esto es 0. Esto al final es menos 1. Como existe límite en el infinito, por tanto, converge. ¿A qué valor converge? A menos 1. Cheque. Sí. Por ejemplo, el 30, miren. 30 sería a n igual a 2n más 1 sobre 1 menos 3 raíz de n. En este caso, cuando evaluamos en el infinito, podemos aplicar la misma idea.
Arriba cuando factorizo me va a quedar n, 2 más 1 sobre n. Denominador, raíz de n, menos 3 más 1 sobre la raíz de n. Aquí pueden simplificar. Y acá, cuando evalúan en el límite, esto le va a quedar negativo 2/3 por infinito, ¿va? O sea, menos infinito. Si el límite de una asociación les queda infinito, usted concluye, diverge. Aquí ustedes pueden notar algo. En este caso, como da infinito, significa que el numerador crece más rápido que el denominador. Eso ya saben que lo pueden aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, el 32. ¿Qué? A n igual a n más 3 sobre n cuadrado más 5n. Si notan, el de abajo es un polinomio de grado 2, el de arriba polinomio de grado 1. En el infinito, ¿a qué tenderá eso? Entonces, factorizo. Y esto al final es 1 sobre infinito, 0. Por tanto, converge. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. No, Lick. ¿No, todo bien? Vamos a revisar otro. Por ejemplo, el 30, vamos a hacer dos, 35 y 36. $35 es a n, 1 menos 1 a la n. 36 es a n menos 1 a la n, 1 sobre n. Por ejemplo, en este caso, no puedo evaluar límite. Porque para valores de n impar, esto es 0. Y para n par, eso vale 2, ¿verdad? Entonces, es donde yo me tengo que auxiliar de lo que significa la convergencia. Graficado esto, ustedes verían
Cuando n vale 1, 0. Cuando vale 2, 2. Vale 3, 0. Cuando vale 4, 2. Y así, miren, va cambiando con los enteros. Entonces, ¿qué significa la convergencia? Significa que habrá un valor para el cual los términos de la sucesión, a medida n comienza a crecer, comienzan a acercarse al mismo valor. ¿Sí o no? Miren. No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? Diverge. Correcto. Diverge. Y la justificación es porque no hay un valor al cual se acerque a medida n comienza a crecer. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tampoco lo podemos evaluar en el límite. ¿Por qué? Porque este va cambiando 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Entonces nosotros no podemos evaluar en el límite este. Pero hay una regla que está en el resumen que les di, que está manuscrito. La regla les dice, si a sub n converge a 0 con valor absoluto, eso significa que a n converge a 0. Pero ¿qué pasa si a n en valor absoluto converge a un número que no es 0? Entonces a sub n diverge. ¿Por qué? Porque para valores grandes de n, esta sucesión se comporta como L menos L, L menos L, L menos L. Ahora, voy a evaluar en valor absoluto esto. En valor absoluto, esto es una fracción propia. Entonces, siempre este número es positivo. Entonces, el valor absoluto, lo único que hace es suprimir la alternancia. Nos queda esto. En el infinito, esto es 1. Entonces, noten que la sucesión en el infinito, perdón, en valor absoluto, me da 1. Implica que esta diverge. ¿Por qué? Porque para valores grandes o para valores pequeños de n, bueno, en todo caso, para valores grandes de n, esto va cambiando entre 1, menos 1, 1, menos 1. No hay un valor al cual se acerque. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Preguntas de estos dos? No. ¿Jóvenes? No, ninguna. ¿Ah? Ninguna pregunta. Ninguna. Listo. Seguimos. Por ejemplo, miren, vi un interesante. 45 y 46. Lick, tengo una duda. Cuénteme. Con respecto a ese 38 que estoy viendo ahí, ¿verdad que podríamos aplicar lo que usted nos dijo que si a la n, o sea, podríamos hacer como sacar la sucesión de una Ajá. y después de la otra y multiplicarla o no? Sí, sí, porque es el producto de dos convergentes, porque en el infinito esas fracciones van a 0. Entonces la primera sucesión es 2 y la segunda sucesión es 3. Entonces, en ese caso, eso converge a 6. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí se puede. Gracias.
Pregunta indiscreta, ¿se encuentra Alfaro? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué le pasa? ¿Está enojado? No, sí, la idea. Alfaro, una pregunta, Alfaro. ¿Cómo se llamaba el teorema por el cual le pregunté ayer? El, No le escuché, hay interferencia. el del emparedado, dijo Ajá, usted. correcto. El del emparedado, destrucción. ¿Dónde lo usamos? Sí, Por ejemplo, mire acá. Ustedes saben que el seno es tal que está restringido, ¿verdad? Y está restringido para todo valor de n. Cheque. ¿Estamos claros en ese detalle? Sí. Sí, o sí. sea que el seno está entre menos n y n. Entonces, como está entre menos 1 y 1, nosotros podemos dividir entre un número positivo toda la desigualdad. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Cuando n va a infinito, esto tiende a 0. Cuando n va a infinito, esto tiende a 0. Si los extremos van a 0, ¿a qué tiende esta? 0. Entonces, esto 0, por tanto, converge. Así se usa estricción. Ya hay desigualdades dadas. Por ejemplo, el seno está entre menos 1 y 1. Lo mismo que el coseno. El coseno está entre menos 1 y 1. Sin importar el argumento que tengan dentro, está entre menos 1 y 1. Siempre, porque esto es la amplitud. Por ejemplo, en el caso del seno cuadrado y el coseno cuadrado, podríamos revisarlo. Por ejemplo, el seno cuadrado de x, miren, ¿entre qué valores está? Está entre 0 y 1. Miren el coseno cuadrado. Miren, también el coseno cuadrado está entre 0 y 1. Entonces, están las desigualdades esas, las voy a copiar. 0 menor que el seno cuadrado de n menor que 1. 0 menor que el coseno cuadrado de n menor que 1. Pues ya son desigualdades que ustedes las pueden utilizar. Pues, no era ahí que lo quería ver. Era aquí. Miren, entonces, el seno y el coseno están entre menos 1 y 1. Pueden tomarla ya como una desigualdad conocida. ¿Cómo se justifica? Se justifica a partir de acá, las dos de arriba, ¿verdad? Usando identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo justificamos la de arriba? Sabemos que 0 menor que seno cuadrado de n menor que 1. Dividimos todo entre 2 a la n. Nos quedaría 0 menor que seno cuadrado de n
2 a la n menor que 1 sobre 2 a la n. Al dividir entre 2 a la n, como 2 a la n es positivo, siempre, entonces la desigualdad no cambia. Si evaluamos en el infinito, esto es 0, esto es 0, entonces esto es 0. Por tanto, converge. Miren. Entonces así hacemos nosotros para utilizar, por ejemplo, estricción ya con desigualdades conocidas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, Vamos a ver. Por ejemplo, 47 y 48. Bueno, voy a copiarles. Miren, 47, a su n, n sobre 2 a la n. 48, a su n, 3 a la n, n al cubo. Miren ahí. ¿Qué le pasa al límite cuando n va a infinito de n sobre 2 a la n? ¿Qué sucede? Si notan, este denominador es una exponencial. Este numerador es un polinomio. ¿Quién crece más rápidamente a medida n crece? La exponencial. La exponencial. ¿Qué pasa si el denominador crece más rápido que el numerador? Tiende a 0. ¿Correcto? Por tanto, converge. Por ejemplo, acá pasa lo contrario. ¿Qué sucede cuando el numerador crece más rápido que el denominador? ¿A qué tiende esto? A infinito. ¿Correcto? Por tanto, diverge. Y miren, no tenemos que hacer nada. Solamente recordar detalles de cálculo 1. En el caso de por ejemplo, el 50. Tenemos a su n igual al logaritmo de n sobre logaritmo de 2n. Entonces evaluamos el límite. Límite, cuando n es infinito, logaritmo natural de n, logaritmo de 2n. Esto es límite, cuando n es infinito, logaritmo de n entre logaritmo de 2 más logaritmo de n. ¿Bien? Esto es igual, límite, cuando n es infinito, logaritmo natural de n, saco de común el logaritmo natural de n, me va a quedar 1 más esto. Se van estos dos. Al final tengo un número sobre infinito, que es 0.
¿Qué me da este? 1. Por tanto, converge. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes puedan usar álgebra, úsenla. Ustedes el 53 y el 54, bueno, es más, hay una línea, ya les digo cuál es. 53, 54, 55, 56, 57, inclusive el 58, 59 y 60 los pueden hacer sin tanto protocolo. Por ejemplo, miren el 53 y el 54. Es de los límites conocidos, ¿verdad? Correcto. Entonces, miren, estamos ahí. En el infinito, ¿qué me va a quedar este límite? En el infinito, ¿qué me queda? Revisen la fórmula. Sería E a la 7. Correcto. Por tanto, converge. ¿Y este otro? E a la menos 1. Éala. A la menos 1. No. ¿Sí? Miren. Por tanto, converge. ¿Estamos bien? ¿Horas? ¿Preguntas? Que están No, hace dos. ninguna. ¿Ah? Ninguna. Todo está bien explicado. Por ejemplo, miren el 55 en adelante. El 55, 56, 57, 58, 59. Llevan la misma idea. ¿Qué se les ocurriría? Revisen las fórmulas importantes de ahí. Tal vez encuentren algo que les puede funcionar. En el 55 podríamos separar la raíz de 10 y raíz de n. Ajá. Y luego. Y quedaría 1, la multiplicación de ambas. Ah, Cristian menciona que el límite 55 es 1. ¿Qué opinan? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Por ejemplo, el 55 tenemos a n raíz enésima de 10n. Voy a copiarlos todos. 56. Si lo vamos a hacer una sola barrida. 57. 58.
Les muestro. Por ejemplo, el 55 ustedes lo pueden separar como límite cuando n es infinito, raíz n décimas de 10 a la n. Esto es lo mismo que tener límite cuando n es infinito de 10 a la 1 entre n a la 1 entre n. 1 entre n en el infinito es 0, 10 a la 0 es 1. Y esto por los límites importantes es 1. 1 por 1, 1. Miren este. Límite cuando n es infinito de la raíz n décima de n al cuadrado. Esto me queda límite cuando n es infinito de n a la 2 entre n. En el infinito, 1. Este. Miren. El límite cuando n es infinito de 3 a la 1 sobre n entre n a la 1 entre n. Esto es 1 y abajo es 1, al final 1. Ojo, ¿verdad? Entonces estoy colocando converge. Aquí, converge. Por ejemplo, en este caso, tienen límite cuando n tiende a infinito de n más 4 a la 1 sobre n más 4. Hace un cambio de variable. Al hacer un cambio, k igual a n más 4, entonces me quedaría k a la 1 entre k, ¿verdad? O k elevado a la 1 entre k. Este es como que tengan n a la 1 entre n. Entonces, en el infinito, 1. Este, miren, ¿a qué tendería el 59? ¿Qué les queda? Infinito. ¿Correcto? Entonces, esto es límite cuando n es infinito. Entonces, en el infinito, esto es 1 y esto es infinito. Entonces, esto arriba me da infinito. ¿Preguntas? ¿Y este último a qué tiende? Infinito. No. Te queda 0. Esto es lo mismo, ¿verdad? Pero dentro, en el infinito es 1 y logaritmo de 1, 0. Por tanto, cheque. Entonces ya vieron que se puede avanzar rápido si conocemos los límites importantes y si aplicamos un par de reglas de las que conocemos de cálculo 1. Cheque. Quiero que de tarea revisen del 60 en adelante.
Ok, Lick. Entonces, revisan ahí, van viendo a ver cuál les llama la atención. Mañana revisamos, mañana salimos de esto. No creo que nos dé tiempo de entrar a series, pero si nos da tiempo, ahí mismo les explico qué significa la convergencia de series. ¿Teque? Sí, Listo. listo. Entonces, nos vemos mañana. Mañana, feliz tarde. Chécale. Cheque. Mañana, Cuídense. igual, igual. Igual.